Buenas noches. Esta vez estamos con un invitado especial, quien es Pedro Miras, el presidente del Consejo Mundial del Petróleo, quien participa, digamos que de manera algo regular en nuestros espacios de contenido y también en algunos eventos del Grupo CECAL SRL, como por ejemplo la Cena Anual de las Energías el año pasado. Hoy vamos a pedirle a él que nos haga una gráfica de cómo estamos empezando 2025 en el sector del petróleo precisamente. Estamos seguros que no hay persona más adecuada que él para poder graficar precisamente este sector a inicios de este año. El ingeniero Miras, Pedro Miras, es una persona que tiene más de 30 años en el sector petrolero. Cumplió él su primer mandato como presidente del Consejo Mundial del Petróleo, WPC Energy, de 2021 a 2023, durante el ciclo que culminó con su 24º Congreso en Canadá en septiembre de 2023. Cumple ahora su segundo mandato como presidente desde 2023 a 2026, que liderará su 25º Congreso en Arabia Saudita en 2026. Como decía, tiene más de 30 años de experiencia en el sector energético y se ha desempeñado en entidades tanto públicas como privadas. Mencionamos, por ejemplo, a Repsol, y hoy tenemos el gusto de poder conversar con él para que nos permita precisamente una gráfica sobre este sector tan importante y tan gravitante en el conjunto de la economía global. Luego de este corte comercial, estamos con nuestro invitado. Energy is life. We all need it, and it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Cree una alianza con nuestra gente. El cuchi, madera símbolo de fortaleza, persistencia y estabilidad, es el emblema con el que queremos celebrar esta alianza humana que tenemos con vos. En la década del 60, nuestra cooperativa rural de electrificación nació con una visión clara: llevar progreso y desarrollo a Santa Cruz. Ante las carencias de nuestro pueblo, con menos de 10.000 asociados, comenzamos a cambiar la historia. Dejamos atrás los mecheros y llevamos luz 24 horas al día a los hogares cruceños, cambiando para siempre el destino de nuestra tierra. Hoy estamos en cada rincón del departamento, acompañando tus desafíos diarios, en la casa, en el taller, en tus emprendimientos, en tus exámenes, en tus luchas médicas, en el crecimiento de tu familia y en tus éxitos. Nuestra cooperativa sigue adelante. No paramos en nuestro propósito de ampliar la frontera eléctrica. Estamos comprometidos con tu progreso y seguiremos trabajando para iluminar el camino hacia un futuro mejor. Van 62 años de historia, 62 años de progreso, 62 años con vos. Gracias por ser parte de nuestra familia, por defender este patrimonio cruceño. Sigamos brillando juntos. CRE, 62 años iluminando el desarrollo de Santa Cruz. Hay cosas que te ayudan a descubrir tu mejor versión. Un espacio diseñado como a ti te gusta es una de ellas. Manejar una SUV con diseño moderno y dinámico, también. Tener con quien compartirlo todo es otra de esas cosas que suman. Igual que manejar una SUV con el confort que mereces. Hacer del mundo un lugar más sustentable te ayuda a encontrar tu mejor versión. Como manejar una SUV híbrida y silenciosa. Nuevo Corolla Cross. Muévete a tu mejor versión. Ahora sí, nos vamos con la primera pregunta.
¿Cuál es el estado actual del mercado del petróleo en 2025 en términos de producción y de demanda, ingeniero Miras, por favor? Bueno, pues hay que decir que, curiosamente, a lo que mucha gente viene anunciando desde hace muchos años, que este sector está en un declive franco, la realidad es que los números y la estadística no dice eso. O sea, estamos en un momento en el que el sector petrolífero, también el sector gasista, y en línea también con lo que está ocurriendo con todos los sectores energéticos, pues está creciendo de manera, pues yo diría que muy estable, ¿no? En la última década también tuvimos un crecimiento importante del orden del 7 y pico por ciento, 7,6, 7,7%, a pesar de haber tenido 2 años tremendamente complicados, como han sido los del COVID, para muchas cosas, pero también para el sector petrolero. Sin embargo, se recuperó, y no solo se recuperó, sino que se superó los consumos de petróleo y gas en esta década. Y el año 2023 y el año 2024 están también con un crecimiento importante. Estamos ya claramente por encima de los 101 millones de barriles día, tanto en producción como en consumo. Y la senda de crecimiento parece clara, ¿no? Bien, es cierto es que cuando uno entra en detalles, los vectores no son exactamente los que había en el pasado, en el cual el crecimiento lo lideraban las economías, los países más avanzados, digamos, que ahora se encuentran bastante estancados, ¿no? O se encuentran con cierto estancamiento, especialmente Europa. Pero es que el crecimiento de los sectores, de los países, digamos, en vías de desarrollo o países emergentes, o como queramos llamarlos, es tremendamente robusto, como luego seguramente tendremos ocasión de comentar. Con lo cual, el estado actual del mercado petrolero pues es creciente y en una senda bastante similar a la que ha venido ocurriendo históricamente. En esta línea, entonces, es por supuesto importante ver la evolución. Usted acaba de decir que hay una especie de estancamiento en los productores tradicionales de petróleo como Estados Unidos o Rusia, pero nos interesa una precisión al respecto. ¿Hay estancamiento o es que se mantienen los niveles de producción de estos dos países tan importantes como Estados Unidos y Rusia, por favor? Bueno, cuando entramos en el detalle es importante, en primer lugar, como siempre, mirar a la cuota de la OPEP, que siempre ha sido, digamos, el que ha tenido el liderazgo en el mercado global, ¿no? En este sentido, la OPEP lleva algún tiempo perdiendo cuota de mercado. Llegó a su máximo en torno a 37,5 millones de barriles en los años 2017, 2016, 2018, y desde entonces pues ha perdido cuota, ¿no? Ahora mismo estaría un 34%. Eso es un primer dato interesante, ¿no? Como grupo que tradicionalmente ha liderado el mercado de petróleo, ¿no? Cuando vamos al detalle, vemos un crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos lleva tiempo creciendo en su producción de petróleo, digamos que prácticamente desde el año 2013, desde hace 10 años está creciendo, muy posiblemente provocado o condicionado por la situación del shale y de todas las capacidades que hay de apertura de refinerías en el país. Y ahora mismo está en unas cuotas, dependiendo del tipo que se tome, a unos niveles del orden de 12 millones y pico de millones de barriles día, lo cual le hace convertirse prácticamente en el primer productor mundial. Sin embargo, Rusia, a pesar de que se pensaba que como consecuencia de la guerra en Europa con Ucrania y de las sanciones que sufrieron, ¿no? que se pusieron en marcha para este asunto, Rusia no ha perdido una cuota apreciable de mercado. Lleva desde hace más de 10 años en un entorno entre el 10 y pico a 11 millones de barriles día. Y el último dato que tenemos es 11,2 millones de barriles día, lo cual es llamativo, ¿no? Como en realidad los efectos de las sanciones en lo que se refiere al mercado petrolero no han tenido en este tema, ¿no? En tema de volumen, un efecto tan importante. O sea que lo que podemos encontrar es un Estados Unidos creciente y muy pujante en el mercado, cada vez mayor, una Rusia que no parece haberse a veces estancado, como no parece haber declinado, como se pensaba que podía ocurrir, y una Arabia Saudí que siempre está en un nivel similar, en torno a los 10 millones de barriles día, un poco por debajo, pero Arabia Saudí tiene un valor adicional en este mercado, y es que es el único país que tiene una capacidad colchón de en torno a 2 millones y medio de barriles,
que puede colocar en el mercado en un periodo muy corto de tiempo. No hay ningún país o muy pocos países tienen una capacidad parecida, ¿no? Muchas veces el valor de Arabia Saudí es no solo por la importancia de la producción que tiene, sino por la capacidad de aumentar la producción en un periodo corto de tiempo. Bien, creo que queda claro que las tensiones geopolíticas, así como las sanciones económicas, los acuerdos internacionales del mercado petrolero no han influido negativamente precisamente en estos dos países conocidos como los más importantes productores de petróleo. ¿Cómo han influido las políticas energéticas? Este tema me parece que es importante mencionarlo. ¿Cómo han influido las políticas energéticas de las principales economías en la demanda de petróleo, ingeniero Miras? Bueno, las políticas energéticas, por supuesto que tienen un efecto muy importante en los mercados de petróleo. Vemos claramente como países o áreas geográficas que tienen una regulación más estricta o más restrictiva en lo que es el mercado, pues efectivamente se produce un efecto en el mercado, ¿no? El ejemplo más claro es Europa, ¿no? Europa lleva bastantes años en una posición prácticamente estancada de crecimiento de consumo de petróleo, ¿no? Está en torno como 11 millones de barriles día aproximadamente, y es una cuota que lleva estable mucho tiempo, a pesar del crecimiento económico de la Unión Europea. Y esto sin duda es por las políticas más estrictas en cuanto a consumo de hidrocarburos, ¿no? Sin embargo, si vemos el crecimiento de los países o las cuotas de mercado de los países que conforman lo que no es OCDE, ¿no? Los países, digamos, emergentes, en vías de desarrollo, como queramos llamarlo, ahí es donde vemos el crecimiento más importante, ¿no? Estamos viendo que del año 2013 estaríamos en torno a un 45 millones de barriles día, y ahora mismo estamos en 50 y tantos millones de barriles día. Esto es un hecho que se viene produciendo hace tiempo. Los países en vías de desarrollo están consumiendo mucho más fuerte cada año que los países, digamos, más industrializados, ¿no? Y esto, sin duda, tiene una parte muy importante relacionada con las políticas y con la regulación, ¿no? La regulación que en los países más desarrollados pues es más restrictiva al uso y al consumo de productos petrolíferos. Bien, por lo que usted acaba de decir, podemos inferir que en realidad la situación del sector petrolero a nivel global es cuando menos estable, por no decir que en algunos casos más bien se ha fortalecido, pese a lo que es, por ejemplo, la transición energética, las demandas por una mayor incidencia en las consecuencias del cambio climático. Pero estos dos factores, ¿cómo es que están afectando o cómo es que van a afectar en su criterio este 2025 a este sector tan importante como es el sector del petróleo? Bueno, yo creo, vamos a ver, aquí hay que pensar a largo plazo, diría yo, ¿eh? Vamos a ver si se capacita. Pensar a largo plazo. ¿Qué consiste pensar a largo plazo? Pensar a largo plazo consiste en pensar, en primer lugar, que el mundo consume del orden de 600 y pico exajulios de energía en global, ¿no? 600 pocos exajulios de energía, ¿no? Esta es una cantidad de la cual, si se observa la cantidad, la cuota de mercado de toda la energía que consume el mundo, la cuota de mercado que corresponde a lo que son los hidrocarburos, es más del 50%. Más del 50% es petróleo y gas de toda la energía que se consume en el mundo. Pero curiosamente, este volumen no ha cambiado en los últimos años, a pesar de toda la política de transición energética que tiene un gran sentido. Pero la realidad es que si contamos todos los combustibles fósiles, y aquí que teníamos incluso el carbón, aunque se puede sacar, la cuota es prácticamente la misma que teníamos en el año 70 y tantos. O sea, en el año 70 y tantos, el 85% de la energía que consumía el mundo era energía fósil, y ahora mismo, en 2022 o en 2023, la participación es del 82%. O sea, eso hay que tenerlo claro. O sea, que el mundo sigue consumiendo hidrocarburos y tiene un sentido, y es que las políticas de transición energética son políticas que están muy bien diseñadas, pero que no son aplicables en todos los sitios del mundo. No todos los sitios tienen capacidad para electrificar su transporte, para electrificar su generación de calefacción, etcétera, ¿no?
Y como esas partes del mundo son las que más crecen, pues se apoyan en combustibles más tradicionales, más fáciles de manejar y más asequibles, diríamos, ¿no? Esa es una primera idea. La segunda idea es que del orden de 800 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad, no tienen acceso a una energía razonable y tienen todo el derecho a acceder a una energía como la que podemos tener en el resto del mundo. Y esto no es en los sitios donde la electrificación es posible, es en sitios donde no hay acceso a una electrificación masiva. Luego, estos países o estas áreas o estos grupos humanos, como vayan creciendo en su desarrollo económico, irán consumiendo, digamos, esa parte de energía que han dejado de consumir los países más industrializados, ¿no? Y tenemos yo siempre digo lo mismo, las compañías que trabajamos en este sector tenemos una responsabilidad en energizar, permíteseme la palabra, en energizar el mundo, ¿no? Y tenemos que llevar energía a quien lo necesite, allá donde esté, y a un precio asequible. Y no necesariamente tenemos que decir que esta energía no se puede utilizar o esta energía es un problema cuando es la única alternativa, ¿no? Entonces, eso es un debate interesante. Y yo creo que en los últimos años este debate que hace algunos no era tan claro, pues ahora mismo ya hay muchas voces que lo dicen, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes de que no todas las energías son posibles en todos los lugares del mundo. Esta lectura que usted hace sin duda nos dice que, por ejemplo, la electrificación del transporte no será la misma en todos los países, ¿verdad? Por ejemplo, en América Latina, intuyo por lo que usted acaba de decir que obviamente no será igual que en otros países de la aldea global. Sin duda, yo creo en eso, claramente, pero es que además hay otro factor que se nos está añadiendo. Desde luego esto es así, porque no es lo mismo electrificar, o hablando del transporte, ¿no? El transporte en el centro de Nueva York, o en París, o en Madrid, o que en unas áreas rurales en Bolivia, o en África, o incluso en Europa, ¿no? Seamos justos también, ¿eh? No todos los lugares de los países industrializados están igual de capacitados para soportar esta realidad, ¿no? Pero hay un segundo dato que todavía nos lleva a pensar que esto tiene que cambiar, la percepción está cambiando. El crecimiento de la energía, de la demanda eléctrica, en los próximos años se estima muy grande. En Estados Unidos, por ejemplo, el crecimiento previsto para la demanda eléctrica, puramente eléctrica, está por encima del 2%, cuando históricamente en los últimos 10 años hasta en un promedio, digamos, no llegaba al 1%. Y esto es debido, en gran medida, no solo al desarrollo económico, que ya existía en los años anteriores, sino la ingente demanda de energía eléctrica de las nuevas tecnologías, y estoy hablando de la inteligencia artificial. Los nuevos hubs de datos, los nuevos servidores que dan servicio a la inteligencia artificial están siendo unos grandiosos demandadores de energía eléctrica. Con lo cual, mucho me temo que una buena parte del crecimiento eléctrico se va a ir a consumo puramente eléctrico, más allá que dedicarlo a la electrificación de otros sectores, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque el desarrollo de las nuevas tecnologías de información, y en concreto la inteligencia artificial, sinceramente creo que es imparable, y la demanda energética de estos sistemas es enorme. Luego, posiblemente en los próximos años veremos más electricidad dedicada a electricidad, no tanto a electrificar sectores que no lo eran. Sí, definitivamente la demanda de electricidad es muy grande. En el marco de lo que precisamente acaba de señalar, ¿cuáles son las proyecciones que tiene el Consejo Mundial de Energía, la Agencia Internacional de Energía, sobre el crecimiento para la producción y precios del petróleo en este momento que estamos iniciando un nuevo año? Bueno, nosotros como entidad no hacemos proyecciones de petróleo, de demanda, ¿no? Hay organismos que ya lo hacen y que dedican unos esfuerzos importantísimos a ello,
y nosotros simplemente observamos lo que y damos nuestra opinión, ¿no? Y aquí pues siempre hay dos grandes predictores de consumo, que son la Agencia Internacional de la Energía, por un lado, el organismo energético de los países de la OCDE, y por otro lado la OPEP, que es, como todos sabemos, el grupo de los mayores productores de petróleo históricos, ¿no? Ya vemos que, por ejemplo, Estados Unidos nunca ha sido miembro de la OPEP y ahora mismo es el mayor productor, pero bueno, como grupo productor, ¿no? Y es interesante porque a corto plazo las previsiones son similares entre ambos organismos, pero a largo plazo son bastante diferentes, ¿no? A corto plazo, pues por ejemplo, de aquí a 2 años, pues ambos organismos están en cifras muy cercanas, 104 y pico, 105, entre 104 y 105 millones de barriles día, de aquí al año 2025. Bueno, es una predicción razonablemente, digamos, sencilla de valorar en función de la tendencia, pero aquí no difieren, aunque en algún momento han diferido incluso en el corto, ¿no? Sin embargo, las proyecciones a largo plazo sí son muy diferentes, ¿no? En el año 2030, que ya es un horizonte razonablemente largo y en el cual ya puede haber discrepancias, ya vemos discrepancias. La OPEP habla de unos valores cercanos, lo acaba de revisar, a los 112 millones de barriles día. O sea, entre los 104 que prevé en el 2025 y 5 años después, pues ya prevé un crecimiento de prácticamente 6-7 millones de barriles día, ¿no? Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía prevé una caída. La Agencia Internacional de la Energía lleva mucho tiempo prediciendo que el consumo de petróleo va a caer y habla de su valor máximo para 2030 de 101 millones de barriles día. 101 millones de barriles día, ya saben que la agencia tiene 2 niveles de predicción y uno de deseo, ¿no? El nivel de predicción es políticas as usual. O sea, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, ellos prevén 101 millones de barriles día, muy por debajo, un 15% por debajo de lo que prevé la OPEP. Luego dice, si hiciéramos lo que los países dicen que van a hacer en los próximos años, pues según su predicción, en ese escenario estarían en torno a 92 millones de barriles día, muy por debajo. Y luego, si se pretendiera alcanzar el nivel de emisiones cero, tendría que irse a 77 millones de barriles. Independientemente de esta sopa de números, que quizás sea un poco confusa, lo importante es que a largo plazo la OPEP considera un crecimiento del mismo estilo del que venimos llevando en los últimos años, posiblemente por esta razón, por la razón de que los países emergentes van a seguir tirando de manera muy potente del consumo, aunque se estanque en los países más desarrollados. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía sigue previendo un declive importante, del orden de, ya le digo, pues como 5 millones de barriles o 3 millones de barriles por debajo del nivel que tenemos hoy, ¿no? Como siempre, predecir es muy complicado y iremos viendo cómo se corrigen las cosas. Yo personalmente, y esto es una opinión personal, creo que estaremos más bien en la senda de continuar creciendo que en la senda de crecer. Por estas razones que he dicho. Primero, porque tenemos que energizar o dotar de energía a muchas áreas, a muchos países, a muchos sitios donde todavía no la tienen y tienen el derecho de tenerla. Y por otro lado, porque creo que esto se basa mucho en la electrificación y buena parte del crecimiento de la energía eléctrica vamos a tener que dedicarlo a la electricidad pura, a dotar a nuestros centros de inteligencia artificial de toda la energía que demandan, que es tremendamente alta. Sí, yo pienso que pese a algunos pronósticos de la Agencia Internacional de Energía, el petróleo tiene vida para larga data. ¿Cómo observa usted de manera muy concreta, ya para terminar, la situación de la producción y la demanda de petróleo en algunos países de América Latina y el Caribe? Por favor, ingeniero Mires. Bueno, América Latina y Caribe siempre ha sido un área muy importante, con países extraordinariamente potentes, como son Brasil, Argentina, con un gran potencial. Ahora mismo hay otro país con un gran... Bueno, Venezuela siempre ha sido un país muy importante en el área, que mantiene una producción más limitada por las cuestiones que todos conocemos, y algunos países emergentes que conviene ver con mucho detalle, ¿no? Como el caso de Trinidad y Tobago, que posiblemente en los próximos años
Guayana, me equivoqué, Guayana, no Trinidad y Tobago, Guayana, que posiblemente en los próximos años tendrá un desarrollo muy importante, con lo cual yo creo que el papel seguirá siendo importante en cuanto a cuota de mercado y en cuanto a su proyección. Aquí nuevamente es importante tener en cuenta las políticas y la regulación. Hemos visto en algunos países una tendencia incipiente a intentar hacer algo similar o seguir la senda de lo que se ha hecho en Europa, bueno, una cierta restricción a la producción de petróleo, al negocio petrolero como tal, que creemos que no es lo mejor para el área, ¿no? El mundo sigue demandando petróleo y hace falta países con ese potencial, ¿no? Y bueno, insisto, los países tradicionales seguirán ahí y vemos otros que están apareciendo como emergentes, ¿no? Perfecto, ingeniero Miras, como siempre le agradecemos muchísimo la gráfica que nos ha permitido tener sobre el sector en general y con alguna lectura breve sobre cuál sería un poco la situación en América Latina y el Caribe. Yo creo que en términos generales podríamos decir que el petróleo sigue gozando de buena salud, pese a la insistencia por las energías renovables, y creo que ese es un tema que está permanentemente siendo discutido en la agenda energética a nivel global. Si usted no tiene nada más que agregar, y nosotros le agradecemos muchísimo sus precisiones, su tiempo y siempre la receptividad para con la revista Energía Bolivia. Quizás lo único sería recordar que este sector es un sector eminentemente tecnológico. Tecnología es el ADN que ha liderado este sector, y este sector está poniendo su punto también en lo que la transición energética, pero no solo en base a electrificación. Existen tecnologías que avanzan de manera muy importante: el hidrógeno, el gas, los combustibles sintéticos, los biofuels, la economía circular, la geotermia. Hoy en día muchas refinerías no solamente digieren crudo de petróleo, digieren todo tipo de materias. Y ese es el aporte de este sector a la diversificación y a la transición, el desarrollar energías y tecnologías que en base al expertise van a conseguir coordinar una matriz equilibrada, ¿no? Yo siempre me gusta cerrar esto con una reflexión. No hay energías buenas o malas, no hay tecnologías buenas o malas. Lo que hay que hacer es un buen marco regulatorio, un buen marco de políticas públicas para que las compañías compitan y encuentren el mejor sistema de suministrar energía a aquel que lo necesita, donde lo necesita y en la forma que lo necesite. La tecnología es clave. Clave. Perfecto, ingeniero Miras, le agradecemos una vez más su presencia en este espacio de la revista. Agradecemos, por supuesto, a nuestros patrocinadores que nos permiten este tipo de espacios, de diálogos y de tomar la temperatura a un sector definitivamente graficante en la economía global como es el sector del petróleo. Agradecemos, por supuesto, también a todas las personas que nos han acompañado hasta el final de este programa. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.